Hola, soy Ricardo Brandão y esta historia me pasó a mí. Antes de seguir, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. No te vayas sin hacerlo, porque aquí las emociones son intensas y cada historia te hará sentir hasta la última fibra del corazón. Y cuéntame cómo te llamas y desde qué ciudad nos ves. Déjalo en los comentarios, que te mando un gran abrazo hasta allá. Vamos a vivir esta aventura juntos. El amanecer apenas despuntaba sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados, cuando Ricardo Brandão abrió los ojos en la oscuridad de su habitación. No necesitaba un despertador. Su cuerpo estaba programado para despertarse antes que el sol. Era una costumbre, una disciplina que había adquirido con los años, pero también una prueba silenciosa de su insomnio constante. La luz tenue filtrándose por las cortinas apenas iluminaba la inmensa habitación minimalista de su penthouse en Polanco. Paredes de mármol impecable, mobiliario de diseño y una vista privilegiada de la ciudad que muchos envidiarían. Pero Ricardo no sentía nada. La grandeza que lo rodeaba no era más que un eco de su propio vacío. Se incorporó con movimientos calculados, apartando las sábanas de lino perfectamente estiradas. Caminó descalzo sobre el suelo de madera, sintiendo el frío bajo sus pies. Sus ojos oscuros, siempre analíticos, se posaron en la enorme pared de cristal que daba a la ciudad. Desde ahí, podía ver la vida despertando. Autos acelerando, trabajadores corriendo con prisa, luces de neón que aún titilaban en las avenidas. Pero para él, todo era un espectáculo ajeno. Él no pertenecía a nada ni a nadie. Ricardo tenía todo lo que cualquier persona soñaría tener: dinero, poder, un imperio de tecnología construido con sus propias manos. La gente lo respetaba, lo temía, pero nunca se acercaban demasiado. Y eso era justo como él lo quería. ¿Para qué formar lazos si todos, tarde o temprano, se van? Suspiró y se pasó una mano por el cabello, sintiendo el peso del día antes de que siquiera comenzara. Hoy era otro día más, otra reunión, otra negociación, otra batalla por mantener su posición en la cima. Pero, ¿la cima de qué? Se dirigió al baño, encendiendo la regadera con agua helada, una costumbre que lo mantenía despierto. Cada gota que golpeaba su piel lo hacía sentir vivo por un instante fugaz, antes de que la frialdad dentro de él volviera a tomar control. Había aprendido a no sentir, a no mostrar debilidad, porque en su mundo las emociones eran una amenaza. Cuando salió, vistiendo su traje a la medida, se miró en el espejo, un rostro serio, impasible, perfecto en su frialdad. Pero en el fondo, dentro de esos ojos duros, aún habitaba un niño perdido. Un niño que nunca había salido del orfanato donde creció. Al otro lado de la ciudad, muy lejos del mundo de mármol y vidrio en el que Ricardo Brandão vivía, Olivia Ramos despertaba con el sonido familiar de su despertador. Era un pitido suave, pero constante, lo suficiente para sacarla de su profundo sueño. A diferencia del penthouse frío y moderno de Ricardo, el pequeño departamento de Olivia en Coyoacán irradiaba calidez. Aunque no podía verlo, conocía cada rincón con precisión. La mesa de madera desgastada por los años, la repisa con libros en braille, la alfombra suave que ella misma escogió porque le gustaba la sensación bajo sus pies descalzos. Ese espacio, aunque modesto, era su refugio, su hogar. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana. El sonido de la lluvia siempre le traía recuerdos, recuerdos de un tiempo lejano, de un mundo donde podía ver los colores, los rostros, el cielo azul después de una tormenta. Tenía 12 años cuando un accidente de coche le arrebató la vista y a sus padres. 12 años cuando el mundo se volvió oscuridad. Los primeros meses después del accidente fueron un infierno. El miedo, la desesperación de no entender lo que pasaba, el dolor de haber perdido a sus padres y al mismo tiempo su capacidad de ver el mundo. Se sintió atrapada en una cárcel invisible,
dependiendo de otros, sintiéndose frágil, indefensa. Si te encantan las historias que te erizan la piel y te hacen sentir cada emoción en el alma, este es tu lugar. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí cada historia es una experiencia inolvidable que no te puedes perder. Pero Olivia no era una víctima. Se prometió a sí misma que encontraría la manera de vivir sin depender de nadie, y lo logró. Se convirtió en una mujer independiente, fuerte y sobre todo con un corazón inmenso. Aprendió a moverse con naturalidad, a reconocer el mundo con sus otros sentidos. Las voces, los olores, los sonidos, las texturas. Para ella, cada detalle contaba una historia. Con su taza de café caliente entre las manos, Olivia deslizó los dedos por el pequeño vaso de hortensias que tenía en la ventana. «Buenos días, mis flores», susurró con una sonrisa. Era su ritual, conectar con la vida, con lo que aún tenía. Trabajaba como recepcionista en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Para muchos, era una contradicción. ¿Cómo podía una mujer ciega atender a los clientes? Pero Olivia había aprendido a sentir las personas de una manera en que pocos podían. Escuchaba el tono de su voz, la forma en que respiraban, cómo caminaban. Sabía si alguien estaba nervioso, feliz, apurado o molesto sin necesidad de ver su expresión. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, a veces soñaba con que alguien algún día la viera a ella, no como la chica ciega, sino como la mujer que era. Terminó su café, tomó su bastón blanco y se preparó para salir. La lluvia seguía cayendo, pero no le importaba. Para ella, cada día era una oportunidad de demostrar que la oscuridad nunca había sido un obstáculo, solo una manera diferente de ver el mundo. Lo que no sabía era que esa noche su vida cambiaría para siempre. La noche cayó sobre la Ciudad de México con una mezcla de luces vibrantes y calles mojadas por la lluvia. El tráfico avanzaba lento, los claxones sonaban impacientes y la ciudad entera parecía respirar un ritmo frenético. En el asiento trasero de un lujoso auto negro, Ricardo Brandão observaba todo con una indiferencia habitual. La jornada había sido agotadora. Reuniones, contratos, llamadas interminables. Todo lo que hacía estaba medido, calculado. Nada se salía de control, porque él no permitía que nada lo hiciera. La lluvia golpeaba las ventanas del auto, creando pequeños ríos de agua sobre el cristal. Ricardo exhaló con frustración, masajeando sus sienes. Todo debía estar bajo control, pero esa tarde no lo había estado. Un error en la negociación de una fusión importante lo había irritado más de la cuenta. No toleraba la incompetencia. Su empresa de tecnología dependía de decisiones precisas, de números exactos. No había espacio para debilidades. Cuando el auto se detuvo frente al hotel de lujo en el centro de la ciudad, Ricardo bajó sin esperar a que el chofer le abriera la puerta. Solo quería llegar a su suite, desconectarse del mundo por unas horas. El zaguán del hotel estaba impecable, suelo de mármol brillante, aromas florales delicados, clientes distinguidos conversando en voz baja. Para cualquiera, el ambiente era acogedor, pero para Ricardo solo era otra escenografía más en su vida vacía. Caminó hasta la recepción con pasos firmes y decididos. Allí, detrás del mostrador, estaba una joven con el cabello castaño claro recogido en una coleta baja. No lo miró cuando habló. «Buenas noches, señor. Bienvenido al hotel. ¿Cómo puedo ayudarle?» Su voz era dulce, clara y pausada, con un aire de serenidad que lo desconcertó. «Tengo una reservación», respondió él sin preámbulos. Hubo una breve pausa. La recepcionista pareció dudar mientras navegaba en el sistema. Ricardo sintió una punzada de impaciencia. Odiaba esperar. «Disculpe, el sistema está tardando en cargar. Un momento, por favor». Ricardo frunció el ceño. No tenía tiempo para esto. «¿Es en serio? ¿Es tan difícil hacer bien su trabajo?», soltó con frialdad. Sintió un ligero movimiento en ella,
pero su rostro permaneció impasible. «Señor, el sistema está teniendo un pequeño error. En cuanto termine de reiniciarse, podré atenderlo». Esa calma, esa paciencia, lo irritó aún más. «Dios mío, ¿acaso no hay nadie aquí que sepa hacer su trabajo?», bufó, cruzando los brazos con frustración. Un silencio incómodo cubrió el ambiente. Fue entonces cuando Ricardo notó algo. La chica no lo estaba mirando. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo en su mundo rígido y estructurado tambaleaba. «Señor, ¿soy ciega?». Sus palabras fueron como un golpe directo en el pecho. Ricardo parpadeó sorprendido. Nunca, en todos sus años de vida, nadie le había respondido con tanta serenidad después de su arrogancia. Hubo un momento de silencio absoluto entre ellos. Por alguna razón inexplicable, Ricardo no pudo apartar la mirada. Porque, aunque los ojos de aquella joven no podían verlo, era él quien por primera vez sentía que alguien lo veía de verdad. El silencio entre ellos se hizo más denso, como si todo el hotel se hubiera detenido en aquel instante. Ricardo no estaba acostumbrado a que lo confrontaran, y mucho menos de una manera tan tranquila. Por primera vez en años no supo qué decir. Observó a la recepcionista con más detenimiento. Sus facciones eran delicadas, su piel tenía un tono cálido, y su cabello castaño claro caía suavemente sobre sus hombros. Pero lo que más le impactó fue su expresión tranquila, serena, imperturbable. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia ya te atrapó. No te vayas sin dejar tu like y suscribirte. Así seguirás disfrutando de más historias llenas de emoción, pasión y momentos inolvidables. Ella no le tenía miedo, y eso lo descolocó. ¿Cuántas personas en su vida habían tenido el valor de enfrentarlo sin temblar? «Señor, su habitación está lista». Su voz era suave pero firme, como si no le importara en absoluto que un hombre como él estuviera parado frente a ella con esa actitud fría y arrogante. Ricardo exhaló con frustración y tomó la llave electrónica sin decir una palabra. Por alguna razón, sentía que había perdido esa batalla. Giró sobre sus talones y caminó hacia el elevador, pero una incomodidad extraña se aferraba a su pecho. Era una sensación nueva, como si algo dentro de él se hubiera desajustado. Al llegar a su suite, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Se quitó la chaqueta y la arrojó sobre el sofá de cuero negro. Pero no podía sacarse de la cabeza la imagen de esa mujer. «¿Por qué me importa?», susurró para sí mismo masajeando su sien. Ricardo Brandão no era un hombre que se distraía con personas insignificantes. Su mundo estaba lleno de cifras, inversiones y contratos millonarios. No tenía tiempo para distracciones emocionales. Y sin embargo, se sirvió un vaso de whisky y se sentó frente a la ventana de su penthouse, mirando la ciudad desde las alturas. La lluvia seguía cayendo sobre la Ciudad de México, formando pequeños ríos en el vidrio. Pero él solo podía pensar en una cosa: el tono de voz de esa mujer, la forma en que no tembló ante él. Cómo sus palabras fueron como una bofetada sin levantar la voz. «Señor, soy ciega». Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo recordó su infancia. Recordó los pasillos fríos del orfanato. Recordó los días en los que nadie le hablaba con amabilidad. Recordó cómo aprendió a no mostrar debilidad, a construir un muro de indiferencia para protegerse del mundo. Y entonces, algo lo golpeó con la fuerza de un tren. Esa mujer, Olivia, también sabía lo que era vivir en la oscuridad. Pero a diferencia de él, ella había encontrado la manera de vivir sin amargura. El vaso tembló ligeramente en su mano. Eso lo aterrorizó, porque, sin darse cuenta, una simple conversación de 1 minuto con una desconocida había puesto en jaque la coraza que había construido durante toda su vida. Y Ricardo no estaba seguro de querer saber qué más podría derrumbar esa mujer si se lo permitía. Ricardo intentó dormir aquella noche, pero su mente no se lo permitió. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar su voz. «Señor, soy ciega». Era una frase sencilla, pero lo había destrozado de una manera que no entendía.
En la madrugada se levantó con brusquedad y caminó hasta la ventana. El insomnio era un viejo enemigo. Lo conocía bien. Se acostumbró a vivir sin descanso desde niño, cuando pasaba las noches esperando un abrazo que nunca llegaba, soñando con unos padres que jamás volverían por él. La lluvia había cesado y la ciudad dormía. Todo estaba en calma, excepto su interior. Frustrado, se sirvió otro whisky y se dejó caer en el sofá. No entendía qué demonios le pasaba. ¿Por qué le importaba esa mujer? No era la primera vez que trataba con empleados torpes. Pero ella no era torpe, era fuerte. Y eso lo enloquecía. A la mañana siguiente, Ricardo salió del hotel temprano. Tenía una reunión importante con inversionistas extranjeros y necesitaba enfocarse. Sin embargo, mientras pasaba por la recepción, su mirada involuntariamente la buscó. Y allí estaba ella, Olivia, sentada con su postura recta, los audífonos en los oídos y su expresión tranquila. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y aunque no podía ver su alrededor, se movía con una seguridad que desconcertaba. Sin darse cuenta, se detuvo a observarla por unos segundos. ¿Puedo ayudarlo en algo, señor Brandão?, preguntó Olivia sin siquiera girar la cabeza. Ricardo parpadeó. ¿Cómo sabía que era él? ¿Cómo demonios podía saberlo si no podía verlo? ¿Cómo supiste que era yo?, preguntó con el ceño fruncido. Olivia sonrió levemente por su perfume. Ricardo sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué clase de mujer era esta? La sensación de incomodidad volvió a invadirlo. No dijo nada más y se giró para marcharse. Pero en su interior sabía que algo había cambiado. No podía apartarla de su mente. Esa noche, cuando la lluvia volvió a caer sobre la ciudad, el destino decidió no preguntarle si estaba listo para su siguiente lección. Porque mientras su auto atravesaba las calles iluminadas de Ciudad de México, un ruido fuerte interrumpió sus pensamientos. Un golpe seco, un impacto, los gritos de la gente. Los frenos de su auto chirriaron mientras su corazón se aceleraba con violencia. Miró por la ventana, sintiendo que el tiempo se congelaba. Allí, en el suelo, con su bastón a unos metros de distancia, estaba Olivia. Ricardo no supo cómo reaccionar. Solo sintió su corazón martillar contra su pecho, mientras su mundo entero se tambaleaba ante la imagen de ella tirada en el asfalto. El aire se volvió pesado. Las voces de la gente parecían lejanas. Ricardo sintió que su sangre se helaba mientras veía a Olivia en el suelo. Su cuerpo inmóvil, su bastón blanco rodando a unos metros de distancia. «¡Dios, no!», murmuró saliendo del auto con rapidez. Su corazón latía con una fuerza que no recordaba haber sentido antes. Se arrodilló junto a ella, con las manos temblorosas, sintiendo el peso de un pánico que nunca había experimentado. Él, que siempre controlaba todo, de pronto no podía hacer nada. «¡Alguien llame una ambulancia!», gritó con una voz que no sonaba como la suya. Los murmullos a su alrededor aumentaban. La gente lo reconocía. Ricardo Brandão, el multimillonario intocable, arrodillado en medio de la calle, con una expresión de terror absoluto. Olivia dejó escapar un pequeño gemido de dolor. Su respiración era irregular. Su rostro tenía una expresión de confusión. «Señor Brandão», su voz era débil. «Estoy aquí». Su propia voz le sorprendió. Era suave, no tenía rastro de dureza. Olivia frunció ligeramente el ceño, su cuerpo temblaba. Ricardo sintió un impulso desesperado. No podía esperar a una ambulancia, no podía dejarla ahí. Con una facilidad que ni siquiera sabía que tenía, la cargó en sus brazos. La gente murmuró a su alrededor, pero no le importó. Caminó con paso firme hacia su auto, sin pensar en nada más que en sacarla de ahí. «Tranquila», dijo en voz baja mientras la acomodaba en el asiento. Olivia intentó hablar, pero su conciencia comenzaba a desvanecerse. Ricardo arrancó el auto con furia, sus nudillos blancos sobre el volante. No sabía qué era esta sensación que se apoderaba de su pecho, pero le aterrorizaba. Era miedo, pero no miedo a fracasar, a perder dinero o a tomar una mala decisión de negocios. Era miedo a perderla a ella. Alguien que, hasta hacía unas horas,
era solo una desconocida, pero que de alguna manera ya era su todo. El auto avanzaba a toda velocidad por las calles mojadas de la Ciudad de México. Ricardo no pensó, solo actuó. Cada segundo que pasaba, sentía el corazón martillando contra su pecho. Nunca en su vida había conducido tan rápido, nunca había sentido un pánico tan visceral. Él no se preocupaba por nadie. Ese era su lema, la regla de oro que lo había protegido durante años, no permitir que nadie se acercara demasiado. Pero en ese momento, con Olivia inconsciente en el asiento del copiloto, toda su lógica se rompía en pedazos. «Resiste», murmuró, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Si esta historia aceleró tu corazón, te hizo suspirar o incluso te dejó con un nudo en la garganta, tienes que dejar tu like y suscribirte al canal. Déjanos un comentario y cuéntanos qué parte te hizo sentir más emociones. Vamos juntos a vivir más romances inolvidables como este. ¿Por qué esto le importaba tanto? ¿Por qué una simple recepcionista había logrado meterse bajo su piel de esta manera? Olivia se movió ligeramente, dejando escapar un leve quejido de dolor. «Shh, tranquila, ya casi llegamos». No estaba seguro de si ella podía oírlo, pero necesitaba decirlo. Cuando llegaron al hospital, Ricardo no esperó a nadie. La cargó en sus brazos de nuevo y entró en urgencias con el ceño fruncido, ignorando las miradas de asombro de los médicos y enfermeras. «Atiéndanla de inmediato», exigió con una voz que combinaba furia y desesperación. Una enfermera intentó pedirle que firmara documentos, pero su mirada oscura la hizo retroceder. «No voy a moverme de aquí hasta que alguien me diga que estará bien». ¿Cuándo fue la última vez que le había importado tanto a alguien? Ni siquiera recordaba la respuesta. Los médicos se la llevaron en una camilla y Ricardo sintió algo que nunca antes había experimentado. Impotencia. Él, un hombre que siempre tenía el control de todo, de repente estaba a merced de la vida, sin poder hacer nada. Se dejó caer en una de las sillas de la sala de espera con la mandíbula apretada. Todo su mundo se tambaleaba. Olivia lo estaba cambiando, y eso le aterrorizaba. La sala de espera del hospital estaba en absoluto silencio. Ricardo se sentó con los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas, la mirada fija en el suelo. Había cerrado negocios multimillonarios, enfrentado a tiburones del mercado financiero, construido un imperio desde la nada, pero nada lo había preparado para esto. Esperar sin saber si Olivia estaría bien. Cada segundo que pasaba lo consumía por dentro. ¿Por qué sentía este peso en el pecho? ¿Por qué la idea de perderla le hacía sentir que el aire le faltaba? Trató de racionalizarlo. Era culpa. Sí, eso debía ser. Él era responsable. Si su auto no hubiera estado en ese lugar, en ese momento... Pero no era solo culpa. Era algo más profundo, algo que nunca había sentido por nadie. ¿Familia de Olivia Ramos? La voz de una enfermera lo sacó de sus pensamientos. Se levantó tan rápido que la silla casi cayó hacia atrás. «Yo». La mujer lo miró con una ligera confusión. ¿Es usted su familiar? Ricardo apretó los labios. No lo era. No tenía ningún derecho de estar ahí, pero no podía irse. «Soy su jefe», mintió. La enfermera frunció el ceño, pero no hizo más preguntas. Tuvo un golpe fuerte en la cabeza, pero afortunadamente no hubo fracturas. No tiene heridas graves, pero estará algo desorientada. Ricardo sintió que su pecho, por fin, se descomprimía. ¿Puedo verla?, preguntó, sin darse cuenta de que su voz había perdido la dureza habitual. La enfermera asintió y le indicó la habitación. Ricardo no esperó más y caminó con paso decidido, aunque dentro de él cada parte de su ser estaba temblando. Cuando abrió la puerta, Olivia estaba recostada en la cama, con una venda en la frente y un suero conectado a su brazo. Pero lo que más lo desconcertó fue que a pesar de todo, ella sonreía. «Señor Brandão», murmuró con la voz algo ronca. Él cerró los ojos un segundo. Por alguna razón, escuchar su voz le devolvió la calma que había perdido. «Me asustaste, Olivia». Ella ladeó la cabeza con curiosidad. «¿Usted se asustó?».
Ricardo soltó una leve risa. Ni siquiera él entendía lo que le estaba pasando. Más de lo que me gustaría admitir. Ella sonrió de nuevo, y esa sonrisa hizo que algo dentro de Ricardo se quebrara un poco más. Se sentó en la silla junto a la cama, sin apartar la mirada de ella. No entendía lo que estaba sintiendo. Lo único que sabía con certeza era que no quería moverse de ahí, porque por primera vez en su vida no se sentía solo. El reloj en la pared marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, la Ciudad de México seguía viva con el sonido lejano de autos y sirenas, pero en la habitación de hospital todo era tranquilidad. Ricardo no se había movido de su silla, no podía. Por primera vez en su vida, no tenía prisa. Olivia dormía profundamente, su respiración era pausada. Parecía tan frágil en esa cama y sin embargo era la persona más fuerte que había conocido. Por un instante se permitió mirarla de verdad, no como la recepcionista ciega, no como una mujer común, sino como Olivia. Sus dedos inconscientemente se cerraron en un puño. ¿Qué estaba haciendo? No podía permitirse esto, no él. Él no era un hombre que se enamoraba, no era un hombre que se preocupaba. Y sin embargo ahí estaba, sentado en una habitación de hospital, velando por una mujer que apenas conocía, con una sensación en el pecho que nunca antes había experimentado. El corazón le latía más rápido, demasiado rápido. Se pasó una mano por el rostro frustrado. Tenía que irse. Pero cuando estuvo a punto de levantarse, escuchó un susurro. «Señor Brandão». Olivia. Él la miró. Su rostro seguía pálido, pero sus labios formaban una leve sonrisa. «No tienes que quedarte», murmuró. Ricardo sintió algo extraño en el pecho. «Lo sé». Olivia giró su rostro hacia donde sentía su voz. «Pero sigues aquí». Él no supo qué responder. Ella extendió la mano con suavidad, con una expresión serena. «¿Puedo tocar tu rostro?» Ricardo se tensó. Nadie jamás le había pedido algo así. «¿Por qué?» Su voz salió más grave de lo normal. «Porque quiero saber cómo es la expresión de un hombre que dice que no siente, pero que sigue aquí». ¡Boom! Ese fue el sonido de su mundo derrumbándose. Su garganta se cerró. Su instinto le decía que debía levantarse, irse, olvidar todo esto. Pero no lo hizo. Se quedó inmóvil, mientras los dedos de Olivia rozaban su mandíbula. Suave, delicado, casi tembloroso. Cuando su mano subió lentamente hasta sus mejillas, Ricardo cerró los ojos sin darse cuenta. Era la primera vez en toda su vida que alguien lo tocaba con tanta ternura. Era la primera vez que alguien lo veía sin verlo. Y en ese momento lo supo. Su armadura estaba rota. El amanecer comenzaba a pintar el cielo sobre la Ciudad de México. El naranja suave del sol naciente se filtraba por las ventanas del hospital, pero Ricardo apenas lo notó. Lo único que veía era a ella. Olivia dormía otra vez, su respiración tranquila, su mano aún descansando cerca de la suya. No la había soltado en toda la noche. Por primera vez en su vida, Ricardo no quería que el tiempo avanzara, porque sabía que cuando Olivia despertara, cuando todo volviera a la normalidad, él tendría que tomar una decisión: seguir huyendo o aceptar lo inevitable. La respuesta llegó en un instante, cuando Olivia comenzó a despertar. Parpadeó lentamente, su expresión algo confundida. Luego sonrió, y Ricardo supo que ya estaba perdido. ¿Sigues aquí?, preguntó ella con un susurro soñoliento. Él soltó un leve suspiro. «No podía irme». Olivia rió suavemente. «¿Por qué?» Ricardo se inclinó un poco más cerca. «Porque me hiciste algo que nadie más había hecho». Ella ladeó la cabeza curiosa. «¿Y qué fue eso?» Su mano tembló cuando rozó la de ella, entrelazando lentamente sus dedos. «Me quisiste querer quedarme». Olivia dejó escapar un leve jadeo, pero no apartó la mano, no apartó su sonrisa. La habitación quedó en silencio, y en ese momento Ricardo lo entendió. Toda su vida había huido de la oscuridad, de su pasado, de su dolor, de todo lo que no podía controlar. Pero entonces llegó Olivia, una mujer que había vivido en la oscuridad toda su vida y que aún así había encontrado la manera de brillar.
y sin darse cuenta, lo había iluminado a él. Ricardo nunca había creído en el destino, pero en ese instante, con Olivia sosteniendo su mano, creyó porque la vida no le había arrebatado nada con ella. Al contrario, se la había dado. El final de esta historia ha llegado, pero lo mejor aún está por venir. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta increíble aventura, porque aquí cada historia te hará vibrar con el corazón.